Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Hoy no tenemos entrevistado, hoy os voy a compartir un nuevo formato. Dos Bookflix, tal y como los he denominado. Bookflix son lecturas breves, prácticas, transformadoras para nutrir el alma y ordenar la vida. Son minilibros que he escrito dedicados a mis hijas y a todos los sobrinos y hijos de todos mis amigos, en el que intento trasladar mensajes, experiencias en el ámbito profesional, laboral, pero también espiritual, ¿no? Y voy a aprovechar este capítulo para comentaros acerca de dos obras. Faith and Genius, por cierto, la mayoría de ellos están escritos en inglés, pero voy a aprovechar para resumir y traduciros aquí lo que he considerado más relevante o lo que al menos me impactó más durante la escritura de los mismos. Uno de los libros se llama Faith and Genius, que lo podemos traducir como Fe y Genios, donde exploramos a científicos, líderes y empresarios que demostraron que la fe no es obstáculo para la creatividad, sino al contrario, un catalizador de su genialidad. Y hay otro mini libro de estos que, por cierto, su objetivo es que se pueda leer de una sentada. Los he llamado Bookflix porque pretendo que sea una especie de gimnasio mental en el que la gente joven especialmente pueda 2-3 veces a la semana mínimo, en lugar de seguir haciendo scrolling y viendo series y películas en Netflix, pues que decidan coger uno de estos mini libros y que de una sentada, menos de una hora, pues puedan enriquecerse y hacer ese brain training. Este que os comento de 30 santos bajo 30, voy a intentar resumir estos dos. Está obviamente jugando con la revista Fortune, que suele utilizar también este tipo de cubiertas, ¿no? 30 under 30, que suelen ser jóvenes en el ámbito emprendedor, empresarial. En este caso he seleccionado jóvenes que antes de cumplir los 30 dejaron una huella eterna, ¿no? Con su coraje y su entrega radical. Así que dos caras de la misma moneda: excelencia y santidad, innovación y fe, genialidad y la entrega total. Pero en definitiva es traeros científicos, que muchas veces tenemos ese debate acerca de si la ciencia y la fe están castigadas, están batallando o son antónimos, y al contrario, ¿no? Lo que quiero es traeros aquí a colación algunos de los autores que menciono en esos dos libros, empezando por este relacionado con científicos cristianos, como por ejemplo Robert Boyle, ¿no? Que fue uno de los químicos que diríamos glorificó a Dios porque vivió en plena revolución científica, fue fundador de la Royal Society y descubrió leyes sobre gases que aún se estudian, ¿no? Y sin embargo, veía cada fórmula como una oración, ¿no? Y de hecho voy a seleccionar una cita de cada uno de ellos porque es lo que a mí más me gustó durante la escritura de los mismos. Boyle nos dejó: Dios no habría hecho el universo como es si no quisiera que lo entendiéramos. Otro de los personajes de este primer libro es Michael Faraday. Digamos que, por resumir sus bios, también voy a ir dando pinceladas muy rápidas. Él fue hijo de una familia pobre en Londres, aprendiz, encuadernador, se educó leyendo libros que reparaba, de hecho, y terminó descubriendo la inducción electromagnética y sentando las bases de la electricidad moderna. Así que vivió sencillamente, pero fue siempre además fiel, ¿no?, a su comunidad cristiana. La cita que he seleccionado es: el libro de la naturaleza está escrito por el dedo de Dios. Así que Faraday nos recuerda, ¿no?, que la genialidad no necesita orgullo, sino servicio y humildad. James Clerk Maxwell, este escocés, matemático, físico brillante, unificó electricidad, magnetismo y luz, y sus ecuaciones inspiraron después, de hecho, a Albert Einstein. Su fe lo llevaba a ver en cada ley física la huella de la armonía divina. Nos dejó escrito: qué extraño sería que las leyes del universo fueran imposibles de comprender para el ser humano. Blaise Pascal, razón y corazón, ¿no?, podríamos decir, genio precoz en matemáticas y física, inventor de la primera calculadora mecánica, y tras una experiencia mística volcó su vida a la fe. En su obra, Pensées, defendió el cristianismo con brillantez. Una de sus citas: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Johannes Kepler,
astrónomo del siglo XVII que descubrió que los planetas giraban en realidad en órbitas elípticas y fue perseguido por su fe protestante, perdió de hecho la familia, todo tipo de seguridad, pero nunca la esperanza. Y él, de hecho, dijo, estoy pensando los pensamientos de Dios después de él. Era como nos recuerda que contemplar el cosmos es escuchar, ¿no?, la sinfonía del creador. Isaac Barrow, matemático, predicador, elocuente, profesor de Cambridge y mentor de Isaac Newton, y unía cálculo y teología, ¿no?, con la misma pasión. Nos dejó dicho, quien desea ser sabio, primero debe creer. Nicolás Steno, médico y científico danés, descubrió principios básicos de la geología, pero se convirtió al catolicismo, abandonó la gloria académica y de hecho se hizo obispo, pastor. Dejó como cita bellísima, lo bello es lo que vemos, más bello lo que entendemos, pero lo más bello de todo es lo que aún no comprendemos. Louis Pasteur descubrió vacunas, creó la pasteurización, ha salvado obviamente millones de vidas, pero siempre vio a Dios detrás de cada hallazgo. Dijo, cuando más estudio la naturaleza, más me asombra la obra del Creador. Georges Lemaitre fue un sacerdote y físico belga, formuló la teoría del átomo primigenio, que fue el origen del universo, y se adelantó a Hubble, ¿no?, con todas estas teorías. De hecho, Einstein dijo de él que sus cálculos eran espléndidos. Nos dejó como cita, no hay conflicto entre religión y ciencia. George Washington Carver, profesor en Tuskegee, bueno, nació esclavo, por cierto, se convirtió en científico respetado, pero sus orígenes fueron realmente increíbles, y luego descubrió cientos de aplicaciones del maní, del algodón, y bueno, pudo haber patentado muchísimas de esas aplicaciones, pero decía que eran regalo de Dios, ¿no? Y de hecho una de sus citas es, Dios me ha dado estas ideas, ¿cómo podría venderlas? Vamos a pasar ahora a un bloque siguiente del libro, que es además de científicos y pensadores, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, podemos citar a Theodosius Domzhaski, que era un genetista del siglo XX, un cristiano ortodoxo, que veía compatibilidad entre evolución y fe, y de hecho una cita que me encantó es, nada en biología tiene sentido sino a la luz de la evolución. Entonces, es este reclamo, ¿no?, a no temer a la ciencia, sino constantemente estar dialogando con ella. Werner Heisenberg, premio Nobel, padre del principio de incertidumbre, veía en la física cuántica una puerta a los trascendente, y esta cita acerca de las copas, ¿no?, es una que solemos comentar mucho, que es el primer sorbo de la copa de la ciencia te convierte en ateo, pero en el fondo del vaso te espera Dios. Qué interesante que un científico premio Nobel dijera esto, ¿no? Repito, el primer sorbo de la copa de la ciencia te convierte en ateo, pero en el fondo del vaso te espera Dios. John Polkinghorne, profesor en Cambridge y luego también sacerdote anglicano. Escribió muchísimos libros conciliando fe y ciencia, y de hecho es suya la cita, ciencia y teología buscan la verdad con herramientas diferentes pero complementarias. Vamos a pasar a un tercer bloque para que nos dé un poco tiempo para repasar los diferentes tipos de personalidades que incluyo en estos libros. Este sería un bloque de líderes de negocios con alma, ¿no?, podríamos decir. Empezaríamos con Truett Cathy, que fue la fundadora de Chick-fil-A. Bueno, ella nace pobre también en Georgia. Tras la Segunda Guerra Mundial abre un pequeño restaurante, pero no es hasta 1967, ¿no?, que funda esta cadena de restaurantes donde, por cierto, dan unos fabulosos chicken nuggets, y hoy es una de las cadenas más exitosas de Estados Unidos. Pero no obstante, como ella decía, su marca personal no fue la comida, sino la fe. De hecho, cerraba todos los domingos e indicaba que era para honrar a Dios, a la familia, al descanso. Y entre una de sus citas estaba la de no estaba tan comprometido con el éxito financiero como para abandonar mis principios. También recordaría, por cierto, a su hijo y sucesor, Dan Cathy, que fue el que impulsó ya todo el crecimiento global de Chick-fil-A
y caminaba por las tiendas siempre saludando a empleados, a clientes, dando siempre ejemplo de humildad. Y una de sus citas fue: veo el negocio como una plataforma para ministrar a la gente. Es decir, recuerda que una empresa es un ministerio cuando se convierte en servicio. David Green, con apenas $600, abre su primera tienda de artesanía y hoy en día Hobby Lobby es una de las cadenas más grandes, ¿no?, de este sector. Pero él, lo interesante es que siempre afirmó: no es mi negocio, es de Dios. Financia proyectos educativos, iglesias, misiones, ha fundado el Museo de la Biblia en Washington, pero me encanta también esta cita, ¿no?, de que siempre recuerda en el mundo empresarial: este no es nuestro negocio, es el de Dios. Nosotros solo somos administradores. Y esto nos pasa con los negocios y con todas las bendiciones, ¿no?, y activos que tenemos en esta vida terrenal. James Cash Penney, fundador de JCPenney en principios del siglo XX, su regla de oro era tratar a empleados y clientes con dignidad. Perdió casi toda su fortuna en la Gran Depresión, pero su fe fue, según él comentaba, lo que le sostuvo y de hecho le permitió volver a levantar su empresa con humildad y básicamente confianza en Dios. Él decía aquello de: dame un dependiente con un objetivo y haré historia. Dame un hombre sin objetivo y solo tendrás un dependiente. Dave Thomas, fundador de Wendy's, la hamburguesería que entiendo que todos conocemos. Él mismo fue un hijo adoptado y por eso, de hecho, dedicó gran parte de su vida, ¿no?, a promover la adopción y el cuidado de los niños. Construyó una empresa global con honestidad, calidad, cercanía, y una de sus citas que reflejaba todos estos valores es: todo se reduce a valores y el mejor valor es la regla de oro. Y nos recuerda que eso, que hasta un negocio de comida pues puede ser también o alimentar la esperanza. Sam Walton, fundador de la cadena minorista más grande del mundo, Walmart, vive con modestia incluso siendo millonario, y él se le conoce por sus visitas regulares a las tiendas, está hablando también constantemente con los empleados, por su escucha activa, ¿no?, de sugerencias de todos estos. Y él nos dejó dicho aquello de: celebra tus éxitos, encuentra humor en tus fracasos, no te tomes demasiado en serio. Mary Kay Ash, fundadora de Mary Kay Cosmetics en 1963, en un momento en el que el mundo estaba, pues el mundo de los negocios me refiero, dominado por hombres, ¿no? Y sin embargo crea una cultura empresarial con esta prioridad: Dios primero, familia después, trabajo al final, ¿no? Obviamente ha ofrecido a miles de mujeres la posibilidad de crecer en dignidad y autonomía, y ella, sin embargo, constantemente nos recordaba que Dios no tuvo tiempo de crear un don nadie, solo un alguien. Así que Mary Kay nos recuerda y nos enseña que cada persona tiene talento divino. Hagamos uso, ¿no?, de él. Dolly Parton. Dolly Parton nace en una familia pobre de Tennessee, conquista, como sabéis, la música, los negocios, pero también el corazón del mundo, ¿no?, porque nunca olvidó su fe. Funda la Imagination Library, que ya ha donado millones de libros a niños y ha estado constantemente ayudando en desastres, en el ámbito de salud, educación. Y ella nos dejó dicho también aquello de: Dios tiene su mano en todo lo que hago y a Él le doy todo el crédito. Ann Voskamp, autora de 1000 regalos. Es un libro que enseñó a miles la espiritualidad de la gratitud. Ha creado proyectos de apoyo a los más vulnerables por todo el mundo, y una de las citas que me encanta: la práctica es la parte más difícil del aprendizaje y el entrenamiento es la esencia de la transformación. Y me encanta porque nos recuerda que la fe sin práctica no es fe, ¿eh? La fe sin acción no es fe, no es teoría. La fe no es solo teoría, se tiene que practicar, se tiene que entrenar, se tiene que vivir, ¿no? Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, también fue inversor temprano en Facebook y digamos que fue a contracorriente, ¿no?, en Silicon Valley, porque él reconoce su fe cristiana como brújula principal en sus decisiones, ¿no?, lo cual chirriaba cuando él empezaba a comentar estas cosas, y sin embargo pues no le ha impedido, ¿no?, apoyar todo tipo de proyectos educativos, de diálogo, fe, ciencia.
y una de sus citas es, de hecho, la fe trata sobre el futuro y sobre la verdad. Ambas son centrales en el emprendimiento. Maravilla, ¿eh? O sea, que de repente un emprendedor en el ámbito techie más disruptivo nos diga, la fe trata sobre el futuro y sobre la verdad. Ambas son centrales en el emprendimiento. Gary Tan, CEO de Y Combinator, que es una de las aceleradoras más influyentes del mundo. Una aceleradora es aquellas empresas que ayudan a las startups a su go-to-market y crecimiento. Y Gary pues, cree que la tecnología sin valores puede ser destructiva, y por eso defiende la necesidad de una brújula espiritual. De hecho, dice que la tecnología es poderosa, pero la fe nos da el compás para usarla sabiamente. Michelle Stephens, esta es una ejecutiva tecnológica y líder cristiana, ¿no? Porque ha conectado emprendedores e inversores creyentes por todo Silicon Valley en un ecosistema que generalmente está dominado por la prisa, la ambición, y sin embargo ella va promoviendo la mentoría, la oración, el liderazgo ético. Una de sus citas es: necesitamos sabiduría tanto como innovación. La fe nos da ambas. Interesante que se pueda ser influyente en la élite tecnológica sin perder, ¿no?, la raíz espiritual. Otra vez, necesitamos sabiduría tanto como innovación. La fe nos da ambas. Maravilloso. Y luego Guy Rogers, voy a acabar con Guy, que fue un consultor, formador y mentor que dedicó su vida a enseñar que el liderazgo no consiste en poder, sino en carácter y servicio. De hecho, su cita que traigo aquí a colación es: el liderazgo no es posición, es influencia basada en servicio y carácter. Una vez más, Rogers nos recuerda que la huella más duradera no se mide en KPIs o en ganancias, sino en las vidas que hemos transformado. Y querría continuar, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien, con el siguiente libro, ¿no? Con el de 30 santos bajo 30, ¿no? Es 30 Saints Under 30, que, como os indicaba, es un juego, un guiño a la revista Fortune, que cada X tiempo nos regala este tipo de publicaciones en el que nos da a conocer o nos acerca a 30 jóvenes emprendedores y que nos permite ver, ¿no?, por dónde va la economía, por dónde va la tecnología, por dónde va el mundo en definitiva, ¿no? Entonces, lo que he querido en este otro Bookflix o mini libro, de, como os he indicado al principio, de lectura en una sentada, que es lo que pretendo, que se pueda hacer de manera rápida, es el ver cómo ha habido santos que no han llegado siquiera a 30 años de edad y que, sin embargo, pues han dejado un legado eterno, ¿no? Que muchas veces pensamos qué es lo mejor que podemos hacer en este mundo, qué huella vas a dejar en este mundo. Bueno, pues generalmente los que mayor huella dejan y la que mayor tiempo dura, porque es una huella eterna, son todos estos santos, ¿no?, que al final con su ejemplo han dejado un legado que estamos recurrentemente, ¿no?, todas las décadas y siglos pues recordando como ejemplo a seguir. Empezaría por Santa Inés de Roma, que fallece a los 12 años en la persecución de Diocleciano, y bueno, motivado porque ella rechaza casarse y de hecho decidió consagrar su virginidad a Cristo, ¿no? Entonces fue humillada. Bueno, voy a cortar el vídeo de cada santo o santa, porque si no nos va a dar tiempo, pero en fin, ella fue humillada y finalmente decapitada. Lo que voy a intentar es coger también una cita de cada uno de ellos que creo que recoge, al menos voy a pretender que recoja su impacto más interesante, ¿no?, durante su corta vida. Ella mostró una serenidad y valentía ante la muerte increíble, y la cita sería: no mancharé mi alma, tengo un esposo, Cristo. En el libro, como os comento, hay obviamente una biografía más extensa y creo que es digno, ¿no?, de vez en cuando oxigenar nuestras almas leyendo las biografías de estos beatos, beatas, santos o santas que históricamente la verdad es que son los superhéroes, ¿no?, de toda la humanidad, y que muchas veces los tenemos ahí olvidados. Santa Teresa de Lisieux, esta carmelita de la Pequeña Vía, que entra al convento a los 15 años y que vivió en santidad en
en una situación también muy delicada y poniendo mucho amor en lo pequeño. Muere de tuberculosis a los 24 años y entre sus citas me encanta la de pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. San Domingo Sabio, que fue un discípulo de Don Bosco, a los 12 años entra al oratorio y tenía como regla de vida antes morir que pecar. Era muy alegre, muy servicial, muy entregado. Muere a los 14 años, dejando este ejemplo, ¿no?, de santidad juvenil, y entre sus citas recordaría la de todo lo que hago, hasta lo más pequeño, sea para la mayor gloria de Dios. Santa María Goretti, que fue una hija de campesinos pobres y a los 11 años resistió un intento de abuso. De hecho, fue apuñalada y perdonó de tal manera a su agresor que ese perdón transformó al agresor. Es preciosa la vida y qué es lo que acontece, pero en definitiva, resumamos, es un mártir, vamos, de la pureza, de la misericordia, y con relación a este agresor dijo, sí, lo perdono, quiero que esté conmigo en el cielo. Y como indico, este perdón obviamente transformó a su propio agresor, como detallo en el libro, ¿no? El beato, bueno, ya santo, Carlo Acutis, adolescente del 2000, apasionado por la Eucaristía, y era un joven que iba a misa diaria, rosario, y usó Internet, como sabéis, para evangelizar, porque creó una web con todos los milagros eucarísticos, hizo una curación de estos, pero bueno, muere de leucemia a los 15 años y nos deja esta cita maravillosa que repetimos muy a menudo, que es: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. San José Sánchez del Río. Con 14 años es capturado y torturado y le arrancan la piel de los pies. Aún así, se negó a renunciar a Cristo y podréis leer en varias ocasiones su famosa frase «Viva Cristo Rey». Y de hecho, él comentaba pocas horas antes de su muerte: si me matan, me voy al cielo. Santa Filomena, princesa, según la tradición, consagrada a Cristo, rechazó al emperador y eso le llevó a sufrir torturas y finalmente fue decapitada. Como veis, muchos de estos obviamente son mártires y es increíble entrar en el detalle, ¿no?, de lo que sufrieron y cómo dieron su vida, ¿no?, y los momentos finales de cada uno de ellos que voy detallando, sin ser excesivamente gore, pero sí que creo que son reflejo, ¿no?, de la valentía, sobre todo, de todos ellos. Su cita devocional, Santa Filomena, poderosa ante Dios. Beata Chiara Luce Badano. Esta es una italiana alegre, deportista, que sin embargo a los 17 años le viene un cáncer superagresivo y que decide rechazar la morfina para ofrecer su sufrimiento. Y de hecho, durante todo ese proceso final recibía a todos con una sonrisa luminosa y llegó a morir diciendo: si tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero. También había otra cita suya que era: me queda el corazón y con él siempre puedo amar. Esto dicho por una persona con un cáncer agresivo, doloroso, y que opta, ¿no?, por ningún tratamiento paliativo, y sin embargo, como su fe, ¿no?, le ayudó en esos últimos momentos. Tenemos también a la beata Laura Vicuña, que nace en Chile, aunque crece en Argentina, pero ofrece su vida por la conversión de su madre, porque tiene una relación paternal y maternal muy particular. Pero lo bonito es que muere a los 12 años con serenidad y amor filial, y indicándole a su madre: ofrecí mi vida por ti, mamá. El beato Rolando Rivi es un seminarista en Italia, ¿no?, que en plena guerra, con 14 años, decide que no se va a quitar la sotana, y por ese gesto es secuestrado y asesinado por partisanos. Él, sin embargo, decía constantemente: pertenezco a Jesús. San Pancracio, huérfano, llegó a Roma siendo niño, se convierte al cristianismo y con apenas 14 años rechaza riquezas, la protección del emperador, y de hecho prefiere morir antes que negar a Cristo, ¿no? Su famosa cita: no adoraré a falsos dioses. San Pelayo de Córdoba es tomado como rehén a los 10 años en Córdoba, donde intentan seducirlo, corromperlo, pero bueno, él resiste, proclama su fe
y como muchos de estos santos le torturan y le decapitan a los 14 años. Él indicando: no renunciaré a Cristo aunque muera 1000 veces. Beato Ceferino Namuncurá es un joven mapuche en Argentina, educado por los salesianos. Soñaba con ser sacerdote para su pueblo desde pequeño, muy humilde, muy apodoso, muy piadoso y gentil, vamos, y muere de tuberculosis, desafortunadamente con 18 años, siempre abanderando la cita: quiero ser útil a mi gente. Santa Kateri Tekuita, lirio de los Mowaks, marcada por la viruela desde niña, se bautiza a los 20 años, pero muere a los 24 en Canadá. Vivió en castidad, oración, servicio, y es muy bonita su frase de: no soy mía, me he entregado a Jesús. Beato Francisco Marto, que fue un pastorcito, como sabéis, de Fátima, y que estuvo durante mucho tiempo pues, contemplativo y pasaba muchas horas ante el Santísimo, y muere a los 10 años durante la gripe española, pero feliz, ¿no? Él dijo: si debo morir, moriré feliz porque voy al cielo. Estaba también con él, por cierto, la beata Jacinta Marto, que era su hermana, y que vivió las apariciones de Fátima con él también y hizo penitencia por los pecadores, y muere con solo 9 años en Lisboa. Ella nos dejó la cita de: Dios concede gracias por el inmaculado, corazón de María. San Gabriel de la Dolorosa. Dejó la vida mundana para entrar en los pasionistas, devoto de María y de la Pasión, y muere de tuberculosis a los 23 años con la cita: la perfección está en hacer la voluntad de Dios. La beata Imelda Lambertini, una niña de Italia que anhelaba comulgar con Jesús y que, curiosamente, a los 11 años, en su primera comunión, muere en éxtasis de amor eucarístico. Beata Pierina Morosini, joven obrera en Italia también, miembro de la Acción Católica, defiende su pureza frente a un agresor y muere a los 26 años, pero defendiendo que obviamente ella no iba a caer, ¿no?, en una serie de pecados, y estaba constantemente recordando: si es pecado, Dios no lo quiere. Beata Albertina Berkenbrock, ¿no?, niña campesina en Brasil, devota, alegre, y que defiende su dignidad frente también a un agresor, y que es asesinada con 12 años con la cita devocional de: soy de Jesús. Vamos a irnos para Asia. Venga, Beato Andrés Puyen, de Vietnam, del siglo XVII. Era un catequista joven, firme ante la persecución, quien con apenas 20 años prefirió morir antes que negar a Cristo. Y de hecho muere indicando: quiero morir por amor a Jesús. Santa Lucía de Siracusa. Rechaza el matrimonio, reparte su dote a los pobres y es brutalmente torturada. De hecho, martirizada hacia el año 304. Y sin embargo, nos deja indicando: soy sierva del Señor, Él ha sido mi protector. Tenemos también a Santa Eulalia de Mérida. Con 12 años se presentó ante el gobernador en Hispania y proclamó su fe, denunció la idolatría, lo que le llevó a ser torturada y quemada viva, con la frase: mi cuerpo perecerá, pero mi alma vivirá con Cristo. San Luis de Tolosa era un príncipe francés, sobrino de reyes, quien renunció al trono para hacerse franciscano y posteriormente fue nombrado obispo, aunque siempre fue especialmente generoso, ¿no?, con los pobres, y dedicó gran parte de su vida, ¿no?, a la búsqueda y ayuda de estos. Muere con 23 años y una de sus citas es: Señor, soy tu siervo, hijo de tu esclava. Está también el beato Adilio Darong, que era un joven brasileño que el pobre acompañaba a un sacerdote en misión, ¿no?, y ambos fueron capturados y asesinados, y solo tenía 15 años. Sin embargo, dejó escrito que: quiero servir a Jesús con todo el corazón. Beato Marcel Cayo,
Era un joven obrero francés, activo en la Juventud Obrera Cristiana. Fue deportado a campos nazis. De hecho, fue arrestado por ser demasiado católico y muere a la edad de 23 años. Y él dejó también dicho: estoy aquí no como obrero, sino como misionero de Cristo. Tenemos también a San Estanislao de Kostka, que fue hijo de noble polaco y luchó contra la oposición familiar, escapó, caminó hasta Roma para hacerse jesuita y muere como novicio a los 17 años con, entre otras, una de sus famosas citas: no he nacido para el tiempo, sino para la eternidad. Beata María Teresa del Niño Jesús, carmelita española, entra al convento con 15 años y con tuberculosis a los 17. Acaba su vida, ¿no? Tenía una sonrisa radiante en su muerte, según todos los que pudieron acompañarla en esos momentos. Y de hecho dejó también escrito: quiero amar a Jesús con todo el corazón, aunque me cueste todo. San José Luis Sánchez del Río. Bueno, este creo que ya lo he mencionado, que fue su grito final famoso: Viva Cristo Rey, y que sigue resonando hoy, ¿no?, como testamento de fe. Él también dijo, por cierto: mi fe no es negociable. Y bueno, acabaría con Chiara Corbella Petrillo, que fue mujer, esposa, madre, perdió a sus dos hijos, a sus dos primeros hijos, y de hecho decide retrasar un tratamiento de cáncer para salvar a su tercer hijo, lo que la lleva a la muerte a los 28 años, con serenidad y con fe, y de hecho con esta preciosa cita que me parece perfecta para culminar este primer resumen de estos dos libros: hemos nacido y no moriremos jamás. Bueno, pues hasta aquí yo creo que lo vamos a dejar hoy. Como habéis podido ver, no hemos hecho el formato estándar que solemos hacer con nuestros entrevistados, pero bueno, nos ha permitido para traer este nuevo concepto que he abierto a que si me enviáis efectivamente por email nuevasadia@paxcc.org, si queréis que repitamos este tipo de resúmenes o curación de citas, ¿no? Ha sido más bien porque me he dado cuenta que si tenía que reducir la biografía de cada uno de ellos nos iba a llevar demasiado tiempo. Pero bueno, yo creo que como desafío de la semana, en este caso, pues os va a invitar a que elijáis un referente de cada libro, un genio de Faith and Genius o un santo santa de 30 Under 30, ¿no? Y quedaros con una de esas frases o con un gesto de los que hemos detallado de sus vidas e intentar esta semana hacer algo pequeño pero real, ¿no?, que una ambos mundos. Puede ser la creatividad, la innovación, pero con fe, entrega y coraje, que como hemos podido ver es un punto común, ¿no?, de todos ellos. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta colección de mini biografías y citas que, como habéis visto, es un espejo, ¿no?, en dos direcciones. Son genios que unieron fe y excelencia para transformar la historia, y jóvenes santos que, con su vida breve pero intensa, nos han mostrado que la santidad también es innovación, es riesgo y entrega radical, yo diría, ¿no? Así que si este episodio os ha inspirado, compartidlo con alguien que necesite norte, propósito, valentía. Suscribiros, dejar vuestra valoración, indicarnos qué os gustaría escuchar en próximos capítulos en Nueva Sadia, pax.org, que siempre tenéis el email tanto aquí abajo en YouTube como en las notas del programa. Y si os han gustado este tipo de historias y de biografías, en Amazon, buscando Fernando Ors, mi nombre, encontraréis toda la serie Bookflix, esas lecturas breves para un cambio sostenido. Así que hasta entonces, pues seguir nutriendo vuestra alma con lecturas, con buenas películas, con buenos podcasts. Vivid con propósito y, como solemos decir, hasta el próximo episodio, que la alegría os acompañe. Hasta pronto. Gracias
por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.